Seguro que has oído frases como si quieres puedes, tu actitud es todo, sonríe, la vida te sonreirá. Son frases que suenan bien, muy bien, pero en realidad lo que pueden hacer es estar empeorando tu malestar y tu ansiedad. Porque cuando lo intentas con todas tus fuerzas y no funciona, no solo te sigues sintiendo mal, sino que además empiezas a sentirte culpable. Empiezas a pensar pues, que si todo es cuestión de actitud y yo sigo mal, entonces el problema es que hay algo defectuoso en mí, algo que no me funciona. Por eso hoy lo que quiero es hablarte del lado oscuro de la positividad tóxica. Quiero explicarte por qué a veces intentar forzarte por estar bien en realidad es gasolina que mantiene vivo el incendio del malestar, y lo más importante es que te voy a dar una herramienta que es útil para salir de esta trampa. Así que al final de este vídeo vas a cambiar este tengo que poder con todo por algo que es mucho más sano, que es saber qué partes de tu vida las controlas realmente y qué partes no las controlas. Para entender esto, déjame que te explique una historia, la historia de Ana. Ana es una chica brillante, es trabajadora, de estas que siempre tienen una solución para todo. Siempre está al pie del cañón. Pero hace unos meses Ana empezó a sentir una especie de niebla gris, que no era tristeza exactamente, era como intentar caminar por debajo del agua. Todo le costaba el triple de esfuerzo. Como Ana en realidad es una luchadora, hizo lo que le dijeron que tenía que hacer. Entonces, se compró libros de autoayuda y su feed de Instagram se llenó de frases motivadoras y cuestiones de este tipo. Ana lo que hizo es decidir declarar la guerra a su estado de ánimo. Y lo que hizo a continuación es llenar su espejo, el del baño, de post-its de colores, diciendo, escrito, soy fuerte, hoy va a ser un día maravilloso, puedo con todo, y frases de este tipo. Entonces, cada mañana que se miraba al espejo, con los ojos hinchados de no haber dormido, pues Ana se obligaba a recitar esas frases de los post-its que tenía pegados. Se obligaba a sonreír en cenas con amigos, aunque por dentro sintiera ganas de salir corriendo. ¿Cuál fue el resultado de esta estrategia? Pues que su cerebro detectó la mentira y apareció un efecto rebote. Cada vez que leía la frase soy feliz en un post-it, pues su mente le gritaba, esto no te lo crees ni tú, no te lo crees y eres una farsante por fingirlo, y ideas similares. La niebla no se fue y ahora, además de esta niebla mental que notaba, Ana se sentía un fracaso personal. ¿Por qué? Pues porque pensaba, siguiendo esta lógica, que si todo está en mi mente y yo no logro cambiarlo, es que no lo deseo lo suficiente y esto significa que estoy rota o que soy irresponsable. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues que en realidad Ana no estaba fallando. Ana estaba intentando apagar un fuego echándole gasolina, lo que he comentado al principio. Nadie le había explicado que su cerebro no es un ordenador que puedas reprogramar solo con una serie de frases bonitas que vayas leyendo cada mañana o durante el día. Su niebla no era una mala actitud. Su niebla mental era una respuesta biológica a las circunstancias compleja. ¿Cómo consiguió cambiar? Pues el cambio real de Ana no fue o no llegó recitando mantras positivos. Empezó el día que, agotada, quitó todos estos post-its del espejo, los tiró a la papelera, se miró a los ojos por primera vez, fue honesta y se dijo, bueno, estoy fatal, me siento agotada y triste y tengo derecho a estarlo, por lo que sea, por el trabajo que tenía, por la sobrecarga. Y tomó este dolor que llevaba a cuestas y se preguntó qué puedo hacer, aunque sea pequeño, para hacer hoy. Entonces dejó de luchar contra cómo se sentía y empezó a ocuparse de lo que hacía. Por supuesto, si tienes esta niebla mental, aparte de muchas circunstancias, una de las circunstancias también puede ser que tengas una anemia o algún problema biológico concreto que habría que investigar. Pero de entrada tienes derecho a sentirte mal y luego a actuar. ¿Qué es la trampa de la positividad tóxica? Pues es lo que le pasó a Ana. Y aquí hay que hacer un matiz importante antes de seguir. Cuidado que no estoy hablando de la psicología positiva científica
como por ejemplo la de Seligman, que es muy seria y es rigurosa. Estamos hablando de la versión simplificada de tipo taza de café o mantra de Instagram o de libros de autoayuda pop, es decir, de la versión superficial, del si quieres puedes y frases similares, en las que se comete un error de cálculo matemático importante. ¿Cuál es? Que asumen que el 100% de tu bienestar depende de tu voluntad. Y eso es falso, es además científicamente falso. La realidad es que lo que es el modelo biopsicosocial. Tu estado mental es como una especie de gráfico de 3 partes, que no son fijas, pueden ir variando y cambiando según la persona, el momento, la situación. En primer lugar, tenemos la biología, que sería el hardware. Aquí está tu genética, tus hormonas, tu inflamación, situaciones biológicas. Tú no eliges tener un sistema nervioso que sea más sensible, igual que tampoco eliges tener una determinada estatura. Esto nos viene dado de fábrica, no lo elegimos. En segundo lugar, el contexto, es decir, la suerte que tienes y el entorno. No es lo mismo intentar ser positivo cuando tienes seguridad económica, cuando tienes apoyo, cuando tienes un contexto social adecuado, que cuando no sabes si llegarás a fin de mes y puedes llegar a pasar hambre o vivir en la calle. El entorno presiona mucho. Y en tercer lugar, sí, está la psicología, que es la actitud y la conducta, lo que haces. Aquí sí que entran tus decisiones personales y cómo interpretas lo que te pasa. ¿Cuál es el drama? El drama es cuando te dicen que todo está en tu mente, que todo está en tu conversación interna. Lo que hacen es borrar de un plumazo tu biología y tu contexto, tu entorno familiar y social. Si ignoras la biología, si ignoras el contexto, cuando te sientas mal, solo te queda una explicación. ¿Qué explicación? Pues que es culpa tuya, de tu actitud o de tu conducta. Y aquí viene el problema mayor, que la culpa no solo duele, sino que la culpa cierra la puerta a lo que sería la solución real. Porque mientras te culpas por sentirte mal, pierdes de vista lo único que sí que puedes controlar. Para que entendamos esto de forma que no se nos olvide nunca, quiero que uses esta imagen que te voy a presentar. Sitúate e imagina que eres el capitán de un velero en medio del océano abierto. ¿De acuerdo? Tu vida es ese barco. Y ahora quiero que te fijes en lo que hace el capitán del barco. El capitán tiene las manos en el timón y la mirada puesta en las velas. Eso es lo único que sus manos pueden tocar y lo que pueden mover en base a las velas. Y esto representa tu conducta, lo que decides hacer y hacia dónde giras. Pero alrededor del barco hay una tormenta gigantesca. Imagínate que hay viento, hay olas de 5 metros y está lloviendo a cántaros. Exagerado. Esto representaría tu biología y tus circunstancias, tu entorno, lo que te rodea. La trampa del si quieres puedes es intentar convencer a ese capitán de que si sonríe muy fuerte y si visualiza el sol, que la tormenta desaparecerá. ¿Te imaginas un capitán que se pone a gritar a las nubes cuando hay esta tormenta: dejad de llover, he dicho que salga el sol, y empieza a hacer frases de este tipo? Sería absurdo, se agotaría, se frustraría y mientras grita al cielo se despistaría del timón y a lo mejor al final acabaría volcando el barco. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta imagen? Que un buen capitán respeta la tormenta, sabe que no puede controlar el clima, en este caso sería lo que siente, la ansiedad. Así que lo que hace es ponerse el impermeable, asume que se va a mojar, que sería aceptar el malestar, y centra toda su energía en lo único que depende de él y que puede controlar, que es sujetar fuerte el timón para que no se vuelque o para que no se desvíe, o al menos lo menos posible. Su poder no está en controlar el mar. Tu poder es no soltar el timón aunque el mar esté bravo totalmente. Y recuerda algo que es muy importante. A veces no soltar el timón significa tener o pedir un copiloto que te ayude. Vale, ahora que hemos entendido esto, ¿cuál es el plan práctico? Posibles soluciones. ¿Cómo bajamos del barco a la vida real? Pues aquí te ofrezco 3 pasos realistas. El paso número 1, valida, no juzgues. Lo que has de hacer es apagar el juez. Validar quiere decir que es válido que sientas lo que sientes. Cuando sientas malestar, el primer impulso puede ser: no debería sentirme así, tengo que ser positivo, tengo que ser positiva. Pues esto lo cambias por la validación
biológica. ¿A qué me refiero? Pues a que te digas a ti mismo, a ti misma, tiene todo el sentido del mundo que me sienta así. Mi cuerpo está reaccionando al estrés acumulado en una situación difícil o lo que sea. Muchas veces, cuando validas lo que sientes, esta radio mental baja un poco el volumen, porque dejas de percibir la propia emoción como si fuera una amenaza. El paso número 2, la técnica del I, una técnica dialéctica. Lo que has de hacer es sustituir el pero, que es anulador, por el I, que suma. Me explico. Me siento triste y sin energía y voy a salir a caminar 10 minutos. Tengo ansiedad y voy a enviar ese correo. Este y que añades en lugar del pero te permite que lleves de pasajero a la ansiedad contigo sin que esta ansiedad conduzca el coche o el barco. Puedes tener una emoción negativa y además la acción positiva al mismo tiempo. No son incompatibles esta emoción con una acción positiva. El paso 3 es acción antes de motivación. Me explico. No esperes sentirte bien para hacer cosas. La biología humana, lo hemos explicado otras veces, funciona a menudo al revés. Que primero te mueves y eso facilita que el ánimo cambie después. Es decir, no pongas la carreta delante del burro. Pregúntate, ¿qué haría el capitán ahora mismo para mantener el rumbo? Y te respondes, y hazlo. Y muy importante, no lo hagas perfecto. Hazlo pequeño, un 1% hoy y luego ya veremos. Esto ya es navegar. Y quiero que te quites un peso de encima. No eres omnipotente. No lo eres y por suerte no hace falta ni necesitas serlo. Lo que sí que hace falta es que controles lo único que puedes controlar, que es hacerte responsable del timón y de las velas de tu barco y que te perdones por el clima que no puedes controlar. Y una última cosa, si ves que esta tormenta dura semanas y que bloquea tu vida o que te asusta de verdad, pues no intentes llevar el barco solo o sola, sino que pidas ayuda profesional, porque esto también es sujetar el timón. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido que intentabas ser positivo o positiva y terminaste sintiéndote peor. ¿Qué frase motivacional te generó más presión y te sentó peor al final? Te leo. Recuerda, como siempre digo, que el vídeo es informativo, educativo y que no sustituye la ayuda de un psicólogo, un psiquiatra, un profesional de la salud mental. Te dejo aquí otro vídeo relacionado que seguro que te interesa. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.